vacuna en miles de personas. Se aplica normalmente a población que ya ha estado expuesta a la infección, con lo que la administración de la posible vacuna permite calcular realmente cuántas personas han dejado de contraer la enfermedad. Hasta la fecha, solo 7 de los aproximadamente 90 macroproyectos de vacuna en marcha han conseguido alcanzar este periodo de ensayo clínico. Las que superen ese escollo todavía tendrán que pasar una prueba de fuego, el visto bueno de las organizaciones sanitarias, entre ellas de la Organización Mundial de la Salud. Después de analizar el texto, te estarás preguntando, ¿cuál es la definición de reportaje, cierto? Bueno, el reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o a la crónica, mucho más permisiva en materia de estilo. Luego de haber escuchado y observado qué es un reportaje, conoceremos cuál es su estructura. Titular. Es el título encargado de informar el contenido perteneciente al reportaje. Así como en el caso de las noticias, un reportaje puede encontrarse acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. Se especializa en captar la atención del receptor, razón por la cual debe tener contenidos que resulten interesantes y atractivos. Este tiene una secuencia narrativa. Cuerpo del reportaje. Son párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje en sí mismo, siempre estando interconectados y con coherencia. Suele ser bastante usual que se organice mediante la utilización de epígrafes. Aquí haremos uso de los conectores lógicos, que veremos más adelante. Párrafo final. Concluye el escrito con oraciones que dejan una sensación de que hubo un cierre. También pueden hacerse comentarios como los escritos en un principio, tratándose en este caso de una estructura circular, o comentarios que inviten al lector a reflexionar e incluso querer investigar más del tema que fue tratado. En este caso, estamos frente a una estructura abierta. Ya hemos analizado qué es un reportaje, su estructura. A continuación estudiaremos sus características. La primera, investigación. Utiliza mecanismos de expresión para recoger diversos datos y perspectivas respecto a la materia. Recursos. Echan a mano entrevistas, fotografías, reproducciones e incluso dramatizaciones si fuese necesario, con tal de transmitir en mayor profundidad lo investigado. Extensión. Requieren de un espacio físico considerable y de un esfuerzo sostenido para investigar, organizar y redactar y corregir lo escrito. Profundidad. Se abocan a una temática puntual y pueden abordarla desde la historia, perspectivas diversas e incluso atreverse a especular sobre eventos futuros. Para una mayor comprensión a la hora de elaborar un reportaje, es esencial el uso de los conectores, que son aquellos que nos ayudan a dar una relación lógica al texto, nos auxilian a enriquecer, a embellecer nuestro vocabulario, a dar sentido y coherencia a todo lo plasmado. ¿Se han preguntado qué es un conector? Vamos a presentar esta cápsula. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos u orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto
las relaciones lógicas que unen las distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda interpretarlo correctamente. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, completar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y de fácil comprensión. Los conectores no son en sí una categoría gramatical, es decir, no existe en el diccionario una categoría conectora, como si puede ser el caso de las categorías artículo, nombre, verbo, etc. En realidad, los conectores proceden de distintas categorías gramaticales. Para es una preposición, además es un adverbio, pero es una conjunción, etc. El concepto de conector, pues, se sitúa más en un nivel discursivo que gramatical, es decir, es su función de poner en conexión distintas partes del discurso la que le confiere la etiqueta de conector independientemente de la categoría gramatical a la que pertenezca. Así pues, retomando los ejemplos anteriores, para puede considerarse un conector de finalidad. Además, uno de adición o argumentación y pero uno de oposición o concesión, sin que cada uno deje de pertenecer a la categoría gramatical correspondiente. De seguro que captaste el mensaje. Ahora vamos a ver a profundidad cada uno de los conectores. Conector de adición. Son los utilizados para agregar información en las ideas que conforman las diferentes partes del informe. Asimismo, además, de igual modo, son los más empleados. Los conectores de cierre los utilizamos para concluir al final de los capítulos. Entre ellos tenemos en resumen, para concluir, en síntesis. Los conectores explicativos, tales como en otras palabras, es decir, o sea, y de ejemplificación, por ejemplo, tal como, un ejemplo de, se emplean en el planteamiento del problema, en el marco teórico de la investigación y en el análisis de los datos. Y los conectores de finalidad, a fin de que, con el objeto de, con el propósito de, se emplean en la justificación, los objetivos y las recomendaciones contenidas en el informe de investigación. En la elaboración del reportaje se hace uso de las secuencias. Los textos están formados por unidades menores fácilmente reconocibles. Las secuencias, que suelen aparecer combinadas en los textos. Por lo general, los textos no son homogéneos, es decir, formados por una sola secuencia, sino que mayormente son heterogéneos o multisecuenciales. La relación de las secuencias en el texto puede ser de sucesión, una a continuación de la otra. Suele ocurrir en los textos lo que se llama dominancia, es decir, que una secuencia domina en el texto y que las otras estén al servicio de la primera. Las secuencias son una sucesión de elementos que suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Se clasifican en expositiva, descriptiva, narrativa, argumentativa y dialogal, según Jean-Michel Adam. En esta ocasión nos circunscribiremos a la sucesión narrativa y la descriptiva. La secuencia descriptiva tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o será una persona, un objeto o un fenómeno. Descripción objetiva llamamos a esto, presentados a veces desde impresiones o evaluaciones personales. En este caso le llamamos descripción subjetiva. A este tipo de secuencia suele definirse en pocos términos como una pintura hecha con palabras. La secuencia narrativa
Su finalidad es contar una historia. Se trata de un discurso que integra una sucesión de acontecimientos en una unidad temática. ¿Cuánto hemos trabajado hasta el momento? Hoy trabajamos que el reportaje es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos, que sus características son investigación, recursos, extensión y profundidad, que en su estructura tenemos un titular, un párrafo inicial, el cuerpo del reportaje y un párrafo final. Hablamos además sobre los conectores lógicos, que son los que permiten que toda la estructura del reportaje tenga una secuencia lógica y que esté embellecido. Además, hablamos sobre las secuencias, en específico sobre la secuencia descriptiva y sobre la secuencia narrativa. Es momento de aplicar todo lo aprendido. ¿Qué te parece? Utilizando tu libreta o tu cuaderno, vamos a trabajar. Vamos a elaborar nuestra propia definición sobre el reportaje y realizaremos un mapa conceptual donde ubiques toda la estructura trabajada sobre el reportaje. Por último, te invito a que, junto a tu tutor, completes las actividades del cuadernillo en las páginas 26 y 27. Nosotros continuaremos hablando sobre el reportaje científico. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la noticia y veremos cómo se diferencia este con el reportaje científico. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Hasta la próxima clase. Llegamos al final del día. Toma tu cuaderno de apuntes y lápiz para que repasemos juntos todo lo a tus docentes guías. ¿Qué tanto has comprendido de los temas trabajados durante el día de hoy? ¿Cuáles han sido los temas que más captaron tu atención? ¿En cuáles tópicos tuviste las mayores dificultades? ¿Qué has hecho hasta ahora para reforzar las competencias que hemos trabajado? Mis queridos estudiantes, qué placer ha sido haber estado con ustedes en el día. Espero que al igual que nosotros, también fuese un placer para ustedes allá en casita. Sabemos que esta modalidad es algo totalmente diferente y nuevo para todos nosotros, pero que sea nuevo no quiere decir que sea imposible lograrlo. Claro que sí podemos. Convierte esta oportunidad en una experiencia valiosa e inolvidable. Obtén el mejor provecho de estos aprendizajes. Hoy trabajamos con las siguientes asignaturas. En lengua española estuvimos hablando sobre el concepto de reportaje, su estructura y sus características. Este tema es de suma importancia puesto que nuestro proyecto final es la elaboración de un reportaje científico sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. En la asignatura de química, con la profesora Mirelis de Olio, señalamos que la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen. Además, analizamos
su importancia y aplicaciones en la vida diaria. Trabajamos las dos grandes divisiones de la química y establecimos las diferencias entre ellas. Dimos ejemplos, sus aplicaciones y clasificamos sustancias o productos cotidianos según a la rama de la química a la que pertenece. Aprendimos además a nombrar los síntomas del COVID-19